Buenas noches, querido licenciado y queridos compañeros. Hoy les hablaremos acerca de la Ley 843 de Reforma Tributaria, específicamente el título 6, Impuesto a las Transacciones. Mi grupo está compuesto por Leandro Borda Gisbert, Alejandro Cárdenas Cejas y mi persona, Adrián Valdivieso Vargas. Empezando por lo más general, empezaremos hablando del sistema tributario. El sistema tributario es aquel conjunto de tributos lógicos y coherentes que nos sirve para financiar el gasto público y las actividades públicas. Este nos dice que cada ciudadano debe aportar de acuerdo a su capacidad económica. Elementos importantes. Este necesita elementos importantes como ser la política tributaria. Esta nos permite ordenar los objetivos del sistema tributario, así también debe estar conformado por diferentes normativas tributarias como las leyes y decretos. Es así como llegamos a la Ley 843. Ley 843. Objeto. Créase un impuesto sobre las utilidades de las empresas, que se aplicará en todo el territorio nacional sobre las utilidades resultantes de los estados financieros al cierre de cada gestión anual y de acuerdo a lo que disponga esta ley y su reglamento. Capítulo 1, artículo 72. Este artículo nos dice que el ejercicio en el territorio nacional del comercio, industria, profesión, oficio, negocio, alquiler de bienes, obras y servicios o de cualquier otra actividad lucrativa, ¿no? Cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste, estará alcanzando con el impuesto que crea este título, que se denominará impuesto a las transacciones, en las condiciones que se determinan en los artículos siguientes. Este artículo también nos dice que están incluidos en este objeto de impuesto los actos a título gratuito que supongan la transferencia de dominio de bienes muebles, inmuebles y derechos. Artículo 72-73. Continuamos con el artículo 72. Este artículo también nos dice que no se consideran comprendidas en el objeto de este impuesto las ventas o transferencias que fueran consecuencia de una reorganización de empresas o de aportes de capitales a las mismas. La reglamentación definirá qué debe entenderse estos fines por reorganización de empresas y dispondrá los requisitos a cumplir por los sujetos involucrados en la misma. Ley número 2196, artículo 12, impuestos para operaciones financieras. Esta ley nos dice que las ganancias de capital, así como los rendimientos de inversiones en valores emitidos por Nafio-SAN dentro del FERE, no estarán gravados por los impuestos al valor agregado, régimen complementario al impuesto al valor agregado, a las transacciones, a las utilidades de las empresas, incluyendo las remesas al exterior. Las ganancias de capital, así como los rendimientos de inversiones en valores, de procesos de titularización y los ingresos que generen los patrimonios autónomos conformados para este fin, tampoco estarán gravadas por los impuestos al valor agregado, régimen complementario al impuesto al valor agregado, impuesto a las transacciones, impuesto a las utilidades de las empresas, incluyendo las remesas al exterior. Artículo 73. Este artículo es un artículo muy simple y conciso y nos dice que son contribuyentes del impuesto las personas naturales y jurídicas, empresas públicas y privadas y sociedades con o sin personalidad jurídica, incluidas las empresas unipersonales. Artículo 74. Este artículo nos dice que el impuesto se determinará sobre la base de los ingresos brutos devengados durante el periodo fiscal por el ejercicio de la actividad gravada. Se considera ingreso bruto el valor o monto total en valores monetarios o en especie devengados en concepto de venta de bienes, retribuciones totales obtenidas por los servicios, la retribución por la actividad ejercida, los intereses obtenidos por préstamos de dinero o plazos de financiación y en general de las operaciones realizadas. También nos dice que en las operaciones realizadas por contribuyentes que no tengan obligación legal de llevar libros y formular balances en forma comercial, la base imponible será el total de los ingresos percibidos en el periodo fiscal. En el caso de transmisiones gratuitas, el reglamento determinará la base imponible. Los exportadores recibirán la devolución del monto del impuesto a las transacciones pagado en la adquisición de insumos y bienes incorporados en las mercancías de exportación. Dicha devolución se hará en forma y bajo las condiciones a ser definidas mediante reglamentación expresa. Gracias. A continuación, mi compañero Alejandro Cárdenas con el artículo 75.
El artículo 75. El artículo 75 es la alícuota del impuesto. Se establece una alícuota general del 3%. La alícuota es una parte que se toma de un volumen. Artículo 76. El artículo 76 son las exenciones. Están exentos del pago de este gravamen el trabajo personal ejecutado en relación de dependencia. Estos pueden ser con remuneración fija o variable. El desempeño de cargos públicos, las exportaciones, entendiéndose por tales la actividad consistente en la venta de mercaderías efectuadas al exterior por el exportador con sujeción a los mecanismos aplicados por la Administración de Aduanas. Esta exención no alcanza a las actividades conexas de transporte, depósito y toda actividad de similar naturaleza. Los servicios prestados por el Estado Nacional, los departamentos y las municipalidades, sus dependencias, reparticiones descentralizadas y desconcentradas. Estos con excepción de las empresas públicas. Los intereses de depósito en caja de ahorro, cuentas corrientes, a plazo fijo, así como todo ingreso proveniente de las inversiones en valores. Los establecimientos educacionales privados incorporados a los planes de enseñanza oficial. Los servicios prestados por las representaciones diplomáticas de los países extranjeros y los organismos internacionales acreditados ante el Gobierno de la República. La edición e importación de libros, diarios, publicaciones informativas en general, periódicos y revistas en todo su proceso de creación, ya sea que la actividad la realice el propio editor o terceros, por cuenta de esta. Esta exención no comprende ingresos por publicidad y otros ingresos que no correspondan a la venta de las publicaciones señaladas. La compra-venta de valores definidos en el artículo 2 de la Ley del Mercado de Valores, así como la compra-venta de cuotas de capital en el caso de sociedades de responsabilidad limitada. La compraventa de minerales, metales, petróleo, gas natural y sus derivados en el mercado interno, siempre que tenga como destino una exportación de dichos productos, conforme a reglamentación. Las leyes. Ley número 1834, artículo 86. Es en tratamiento tributario. La cesión de los bienes o activos sujetos a procesos de titularización a cargo de las sociedades titularizadoras, tanto al inicio como a la finalización del proceso. Se encuentra exenta del impuesto a las transacciones, del impuesto al valor agregado y del pago de tasas de registro. La ley número 2064, artículo 9. Es la administración de la cartera. Las entidades de intermediación financiera administrarán la cartera cedida, cobrando en su favor los intereses de dicha cartera en retribución por la administración de la misma. Estos ingresos están exentos del impuesto al valor agregado y el impuesto a las transacciones. A continuación, con las demás leyes, mi compañero Leandro Borda. Ley número 2064, artículo 36. Transferencia de cartera. Las operaciones de transferencia de cartera, de intermediación financiera, de seguros, pensiones y portafolios del mercado de valores, ya sea por venta o cesión, se encuentran exentas del impuesto a las transacciones, del impuesto al valor agregado y del pago de tasas de registro. Los notarios cobrarán un arancel mínimo no sujeto a cuantía con carácter global por toda transacción. Ley número 2206, artículo 1. Artículo 1. Cumpliendo los
cumpliendo los preceptos constitucionales establecidos en el artículo 192 de la Constitución Política del Estado, mediante la cual se establece que las manifestaciones del arte son factores de la cultura nacional y gozan de especial protección del Estado con el fin de conservar su autenticidad e incrementar su producción y difusión. Se eximen del pago de impuestos al valor agregado, transacciones y a las utilidades a las actividades de producción, presentación y difusión de eventos, teatro, danza, música nacional, pintura, escultura y cine, que sean producidos por artistas bolivianos. Ley número 2064, artículo 37. Actividad bursátil en general. Toda transacción con valores de oferta pública inscritos en el registro del mercado de valores realizada en la República de Bolivia y que tengan efectos en el territorio nacional queda exenta del pago de impuestos al valor agregado e impuestos a las transacciones. Para comprobar la realización de estas operaciones a efectos de la exención señalada, las bolsas de valores, bajo su responsabilidad, emitirán un informe semestral en el que se registran las transacciones realizadas, el que servirá de suficiente prueba ante el Servicio de Impuestos Nacionales. Los interesados también podrán solicitar a la Bolsa de Valores un certificado de operaciones aisladas que podrá ser exhibido ante el Servicio de Impuestos Nacionales. Artículo 77. Periodo fiscal, liquidación y pago. El impuesto se determinará aplicando la tasa general establecida en el artículo 75 a la base de cálculo determinada por el artículo 74 de la presente ley. El impuesto resultante se liquidará y embosará sobre la base de declaración jurada efectuada en formulario oficial por periodos mensuales constituidos. Los ingresos percibidos en especie se computarán por el valor del mercado existente al cierre del periodo fiscal al cual corresponde el ingreso. El impuesto sobre las utilidades de las empresas, liquidado y pagado por periodos anuales, excepto el pago derivado de la aplicación de la alícuota adicional establecida en el artículo 51 de esta ley. Será considerado como pago a cuenta del impuesto a las transacciones en cada periodo mensual en la forma, proporción y condiciones que establezca la reglamentación, hasta su total agotamiento, momento a partir del cual deberá pagarse el impuesto sin deducción alguna. Además, los saldos del impuesto sobre las utilidades de las empresas que por cualquier otra causa no resultaren compensados con el impuesto a las transacciones, en ningún caso darán derecho a reintegro o devolución, quedando consolidados a favor del fisco. Queda facultado al Poder Ejecutivo para establecer la forma, los plazos y lugares para la liquidación y pago del impuesto de este título. Por, por tratarse de un impuesto sobre los ingresos brutos del sujeto pasivo, que además recibe como pago a cuenta el impuesto sobre las utilidades de las empresas efectuando por el mismo sujeto pasivo. Este impuesto no dará lugar a su devolución a favor de los exportadores, excepto para aquellos insumos adquiridos durante la gestión 1995 y hasta el cierre de la primera gestión a los fines del pago del impuesto sobre las utilidades de las empresas, de acuerdo a las facturas correspondientes al costo directo, excluyéndose las facturas por compra de carburantes. Artículo 78.
Vigencia. Las disposiciones de este título se aplicarán a partir del primer día del mes subsiguiente a la fecha de publicación del reglamento de este título en la Gaceta Oficial de Bolivia. Continuando con la bibliografía, este es el link que usamos, de las páginas que usamos. Nos ayudamos con la página de Impuestos Nacionales y con la página Infoleyes, que fue transcrita por Carlos Mesa Gisbert. Muchas gracias por su tiempo y por su atención. Buenas noches.